Hola, hola a todos, mi nombre es Ana Sofía Moreno y en el día de hoy junto a mis compañeras procederemos a realizar una pequeña pero importante síntesis de lo que fue el capítulo 11 y parte del capítulo 12, el subsistema penal de policía y penal de excepción. Ahora bien, el derecho penal y procesal penal busca garantizar el monopolio estatal de la fuerza para evitar la arbitrariedad, pero enfrenta problemas como ejecuciones ilegales y la negación del derecho a la defensa. Existe un subsistema punitivo que limita libertades sin las debidas garantías judiciales, debilitando el derecho penal impulsado por la escuela positiva italiana que promueve medidas preventivas. La función policial ocupa una posición ambigua ejerciendo discrecionalidad y coerción que genera ilegitimidad. El derecho policial se ha desarrollado en diversas áreas debilitando las garantías procesales e incluso las funciones de la policía deberían limitarse a investigar y prevenir delitos, pero en la práctica asumen roles judiciales comprometiendo las garantías del Estado de Derecho. Asimismo, la custodia cautelar, especialmente la prisión preventiva, ha evolucionado en Italia de ser excepcional a convertirse en una práctica punitiva, facilitada por reformas legislativas. Este cambio ha llevado a un uso abusivo donde las detenciones se basan en el peligro social, prolongando la prisión sin juicio y afectando gravemente los derechos del imputado. En el sistema penal italiano, además de las penas tradicionales, existen las medidas de seguridad, que no castigan un delito, sino que buscan prevenir futuros comportamientos basándose en la peligrosidad social del individuo. Estas medidas pueden ser privativas o no de la libertad y se aplican incluso a personas inimputables o sin condena penal. El problema es que vulneran principios fundamentales como la legalidad, la culpabilidad por hecho y la jurisdiccionalidad, ya que permiten internamientos indefinidos y decisiones basadas en valoraciones subjetivas. Por otro lado, las medidas de prevención tienen una lógica aún más peligrosa, porque se aplican a personas sospechosas sin necesidad de juicio ni delito cometido. Se trata de un control social heredado del fascismo que sigue vigente hoy, con medidas como la vigilancia especial o la prohibición de residencia. Ambas figuras, medidas de seguridad y de prevención, configuran un subsistema penal paralelo con menos garantías, donde se castiga más por lo que se es o se podría hacer que por lo que se ha hecho. Las medidas cautelares de policía judicial son herramientas preventivas que se aplican durante la investigación penal para garantizar que el proceso avance de manera correcta, protegiendo la evidencia, a las personas involucradas y el cumplimiento de la ley. Estas medidas no son castigos, sino que son acciones temporales y proporcionales que buscan evitar que se pierdan las pruebas, que los testigos estén en peligro o que se altere la escena del delito. Existen tres tipos principales. Primero, la preservación del lugar de los hechos, que evita que se contaminen o dañen las evidencias. La segunda es la protección de víctimas, testigos o intervinientes para garantizar su seguridad cuando hay amenazas. El tercero es la conservación de elementos materiales probatorios como celulares, documentos, armas u otros objetos importantes para la investigación. En casos urgentes, la policía puede incluso actuar sin autorización del fiscal, siempre y cuando sea justificado de inmediato. Esas medidas deben ser razonables, necesarias y durar solo el tiempo justo para proteger el proceso. En resumen, son una pieza clave del sistema penal porque ayudan a la justicia para funcionar de manera efectiva, respetando los derechos fundamentales. El subsistema penal de policía y las medidas de orden público. Este tema nos muestra cómo muchas veces las autoridades pueden actuar al margen de las garantías legales y constitucionales, afectando derechos fundamentales como la libertad, la expresión y la reunión. Primero hablemos del subsistema penal de policía. Este se refiere al conjunto de prácticas policiales que, aunque no forman parte del juicio penal formal, influyen directamente en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando una persona es interrogada sin la presencia de un abogado o cuando se obtienen confesiones de manera informal que luego son usadas por los fiscales. Ahora pasemos a las medidas de orden público. Estas son acciones que puede tomar la policía para mantener la seguridad, pero que muchas veces se hacen sin un control judicial. Y dentro de las medidas de administración policial ordinaria se incluyen registros sin orden judicial, detenciones de personas que parecen sospechosas y controles arbitrarios sobre extranjeros. También existen las llamadas medidas de excepción, como el estado de sitio o el estado de peligro público. Estas permiten suspender derechos constitucionales si las autoridades consideran que hay una amenaza. Bueno, de acuerdo a la parte de emergencia penal, razón de Estado y Estado de Derecho, Ferrajoli analiza el desarrollo de un derecho penal de emergencia en Italia que nace por la presión de amenazas como lo es el terrorismo o la mafia. Para él esto lleva a romper con el Estado de Derecho, es decir, con el conjunto de normas y garantías que protegen a los ciudadanos frente al poder punitivo.
Ferrajoli nos habla de la emergencia penal como la creación de leyes excepcionales en momentos de crisis y que la razón de Estado lo que hace es legitimar leyes o acciones fuera del derecho normal como una excusa para proteger al Estado. ¿Qué consecuencias trae la emergencia penal? El derecho penal deja de ser neutral y se convierte en un instrumento de lucha política. Además, Ferrajoli concluye que la emergencia penal, lejos de proteger la democracia, lo que hace es debilitar sus bases y divide estas en tres puntos, como lo es el derecho excepcional de policía, el derecho penal político especial y el derecho penal diferenciado. Hoy les hablaré sobre los subsistemas penales de policía y de excepción y cómo estos han debilitado el modelo garantista del derecho penal. Aunque en teoría existen derechos fundamentales como la defensa efectiva y el habeas corpus, en la práctica se producen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y el uso desproporcionado de la prisión preventiva. Esto refleja la existencia de un sistema paralelo al judicial, un subsistema policial que impone restricciones sin garantías ni control judicial. La policía no solo colabora con la justicia, sino que también actúa de forma autónoma aplicando medidas preventivas de seguridad y de orden público que afectan los derechos fundamentales, muchas veces basándose solo en sospechas. Además, el derecho penal de excepción, justificado en situaciones de emergencia, ha permitido suspender garantías constitucionales y tratar al imputado como enemigo, no como ciudadano. Ferrajoli advierte que esta lógica de emergencia se vuelve permanente, debilitando al Estado de Derecho. Después de haber realizado esa breve síntesis como grupo, procederemos a realizar una pequeña conclusión. Y es que en definitiva, el análisis del monopolio penal de la violencia revela una preocupante disonancia entre la normatividad legal y la realidad de su aplicación en el sistema judicial y policial. Aunque existen leyes diseñadas para proteger las libertades y derechos fundamentales, la ineficacia de estas garantías frente a las arbitrariedades policiales y las excepciones legales pone en riesgo la legitimidad del sistema penal. La dualidad entre el subsistema judicial y el policial, en ocasiones indistinguible, subraya cómo las técnicas normativas pueden ser manipuladas para eludir principios garantistas. Esto no solo socava la confianza en la justicia, sino que expone a los ciudadanos a la vulnerabilidad y la desprotección. Por lo tanto, es crucial replantear y reformar estos sistemas, priorizando un enfoque que restaure la efectividad de los derechos, garantizando que las intervenciones del Estado sean siempre sometidas a un claro control judicial y dentro del marco de un verdadero Estado de Derecho. Muchísimas gracias a todos.